Hola, buenos días. Gracias por sintonizar Radio Caís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más a este discipulado de niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por la vida, por la salud, por tus bendiciones, Padre. Gracias por tu hermosa provisión, Padre Santo, porque todo lo que tenemos, Padre, proviene de ti, Padre Santo. Lo que hay en nuestra mesa, la casa donde estamos viviendo, Padre, porque es un techo, Señor, que nos cobija, Padre, que nos cubre del frío, del sol, Padre. Eres bueno, Padre. Eres bueno y misericordioso, precioso Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por este nuevo día, Padre. Gracias por nuestra salud, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Y gracias te damos, Padre, porque nos has dado la oportunidad más, Padre, un día más para presentarnos delante de estos micrófonos, Padre, y poder llevar tu hermosa y bendita palabra, Padre, a todos los hogares, Padre, porque sabemos, mi Dios, que esta radio, Padre, llega a mucho más lugares, Padre Santo. Señor, te pedimos, Padre, que sea tu palabra, Padre Santo, tocando corazones, tocando vidas, Padre Santo, porque los que estamos aquí detrás de estos micrófonos, Padre, solamente somos instrumentos usados para la gloria de tu nombre, Padre. Porque sabemos, mi Dios, que como dice tu palabra, Padre Santo, que tu palabra, Señor, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, Padre Santo. Tu palabra es la que hace la obra. Tu palabra es la que transforma. Tu palabra es viva y eficaz, Padre Santo, y más cortante que toda espada de dos filos, Padre, que puede penetrar, Padre, hasta el corazón más endurecido, Padre Santo. Tú puedes entrar ahí, Padre Santo. Te pedimos, maravilloso Dios, que tu palabra preciosa, Padre, penetre a muchos más corazones, Padre Santo. Que tu palabra, Padre Santo, sea difundida, Padre Santo, a muchos más hogares, Padre, a muchas más personas, Padre, que necesitan de ti, Padre, que necesitan de un Salvador, Padre Santo, y que están buscando una solución para sus vidas, Padre. Bendíceles y guárdales, Padre. Gracias, muchas gracias por este espacio, Padre Santo. Gracias, Padre. Bendícelo tú, Señor. Sé tú, Señor Padre Santo, poniendo todos los recursos necesarios, Padre, para que esta radiodifusora, Padre, se mantenga, Señor, al aire, Padre. Bendice, Señor, a todas las personas, Padre, que hacen posible, Padre Santo, que esta radio siga firme, Señor, siga aún en el aire, Padre. Y gracias, Señor, porque también tú lo has permitido, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Señor, te pido también, Padre, por cada uno, Señor, de aquellos pequeñitos, Padre, que escuchan, Señor, tu palabra, Padre, que tú sigas sembrando en ellos, Señor, la hermosa semilla que es tu palabra, Padre Santo. Nosotros creemos, Padre, que la semilla que está siendo plantada tanto en corazones de niños como en corazones de adulto, Padre, tendrán que hacer su función, Padre. Tendrán que hacer, Señor, la obra para la cual, Señor, está siendo, Señor, plantada en esos corazones, Padre. Tu tiempo es perfecto, Padre. Y tú tienes el tiempo perfecto, Padre, para cada individuo, para cada niño, para cada adulto, para cada joven, Padre Santo. Tu tiempo siempre es perfecto, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendice el programa del día de hoy, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, en este lugar, Señor, llenándome de gracia y de sabiduría, Padre. Limpia, unge mis labios, Padre, para que la palabra, Padre, que se dará en esta tarde, mi Dios, sea de bendición, Señor, y de enseñanza, Padre, para nuestras vidas, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te dejo en tus manos, mi Dios, este programa en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, queridos niños.
Bueno, pues recuerden que estamos viendo el fruto del Espíritu. Recuerden que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, gozo, templanza, paciencia, fe, mansedumbre, ¿verdad? Y hasta ahorita llevamos, ¿verdad? ¿Sí recuerdan qué características llevamos ya estudiadas del fruto del Espíritu? Llevamos amor, gozo, paz. Y hoy vamos a ver nuestra cuarta característica del fruto del Espíritu. Nuestra referencia bíblica de nuestra lección del día de hoy se encuentra en Gálatas 5:22, Primera de Samuel 18, Primera de Samuel 3:1 al 15, y nuestro texto para memorizar es Hebreos 10:36. Escucha, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Es tarea, queridos niños, leer sus porciones bíblicas y memorizar su porción bíblica del día de hoy, ¿vale? Entonces, iniciemos nuestra lección del día de hoy. Y bueno, pues hoy nuestra clase, nuestra siguiente característica es paciencia. Otro, otra característica más del fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5:22. El objetivo de nuestra lección del día de hoy es que los niños, ¿verdad? Y es que aprendamos todos juntos que la paciencia puede ayudarnos a ser mejores personas y a crecer espiritualmente. Además de que es parte del fruto del Espíritu Santo que debe de desarrollarse en nosotros, en los que hemos ya aceptado a Jesús como nuestro Salvador y que el Espíritu Santo ya habita en nosotros y que es necesario que también nosotros, ¿verdad? Trabajemos en la paciencia, que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar también esta característica del Espíritu Santo, característica que también, ¿verdad? Tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Pues vamos a estudiar, mis queridos niños, nuestra lección del día de hoy. Y hoy estaremos aprendiendo la cuarta característica o cualidad del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, ¿vale? Hoy usaremos el delicioso aguacate en nuestra lección de la paciencia. Miren, el aguacate es un fruto tropical de piel lisa o granulada y de color verde. Su pulpa es de color amarillo o verde claro y es muy, muy sabrosa. ¿A quién no le gusta el aguacate? Tal vez algunos no lo puedan comer, ¿verdad? Pero es un fruto delicioso. Es sabroso, parece mantequilla, ¿verdad? Y es rico en las comidas. En todo lo que hagamos, nos sabe delicioso, ¿verdad? Y bueno, queridos niños, si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Tal vez puede ser difícil, yo lo sé, porque tal vez a muchos de nosotros no nos gusta esperar, ¿verdad? A veces queremos que todas las cosas se hagan de ya, ¿verdad? O que papá y mamá nos contesten inmediatamente o nos compren lo deseado, lo que queremos, ¿verdad? Ya sea el juguete o el pantalón o el vestido que nos gusta. Y cuando nos dicen los papás, espérense un poquito más, todavía no me alcanza, nosotros estamos desesperados y a veces estamos enojados porque no llega, ¿verdad? Porque no nos gusta esperar, queremos siempre las cosas de ya. Pero, queridos niños,
Es necesario ser pacientes y aprender a esperar con calma sin quejarse o molestarse. Porque a esto le agrada al Señor, queridos niños. Dios quiere que trabajemos el fruto del Espíritu que ha puesto en nuestras vidas, ese delicioso fruto que endulza nuestra vida, queridos niños, y que nos hace ser agradables para otros, ¿vale? Miren, Dios quiere que seamos pacientes. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedades, en necesidades, ¿verdad? Dios quiere que tengamos y que seamos pacientes también con nuestros amigos y familiares. A veces nos desesperamos porque tal vez algún amiguito no te entiende, o tú le explicas algo ahí en la escuela y no te entiende y le dices, ay, no, no me entiendes, eres tonto, no sabes. No, ya no te lo voy a explicar. Y nos cansa tener paciencia, ¿verdad? Somos impacientes. Y también Dios quiere que seamos pacientes con nuestro prójimo, con la gente que está alrededor, con mamá, con papá, con nuestros amiguitos de la escuela, con nuestros vecinos. Dios quiere que también seamos pacientes para que podamos entonces también, ¿verdad? Eh, Tener esa característica y que los demás puedan ver en nosotros que somos pacientes, ¿vale? Que somos pacientes con ellos. Siempre trabajar la paciencia, la calma para con los demás, queridos niños, ¿vale? Porque Dios siempre ha sido paciente con todos nosotros. Él siempre tiene paciencia con cada uno de nosotros. Él no se cansa de ser paciente, queridos niños. No se cansa de ser paciente. Él sabe que cometemos errores una y otra vez, pero Él nos ama tanto y nos perdona con esa paciencia que lo caracteriza. Y así como Él es paciente con nosotros, que nos entiende en nuestra debilidad, ¿verdad? Y que a veces se nos barren los pies y hacemos cosas que podemos ofender a nuestro Dios. Él espera pacientemente que vengamos a sus pies y que vengamos arrepentidos y le pidamos perdón. Y Él siempre, pacientemente y amoroso, nos toma nuevamente en sus brazos y nos perdona. Y tiene esa paciencia para con nosotros. Así entonces, como Dios es paciente con nosotros, Él desea también que seamos pacientes con todos los demás, queridos niños, ¿vale? Él quiere que seamos pacientes y que aprendamos a esperar en silencio y con calma la ayuda del Señor, para así ser pacientes con otros cuando también cometen errores contra nosotros o que no nos entiendan o que no, este, que nosotros les expliquemos o le digamos algunas cosas a los amigos y que nos desesperamos y que les decimos, ¿verdad? Como les decía, no me entiendes, ya no te voy a explicar, vete para allá, ya no te entiendo. Pero nosotros debemos de trabajar esa característica que también es parte de la vida del cristiano, queridos niños, porque es parte de ese fruto delicioso que Jesús tenía y que tiene, queridos niños, y que si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que reflejar todas las características, ¿verdad? Del Señor Jesús y que los demás puedan verla, para que así ellos también puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna nuestra vida, y que Él es el único que puede darnos paz, que puede enseñarnos a amar con amor verdadero, con el amor verdadero, que no es envidioso, que no es jactancioso, sino que es un amor, ¿verdad? Que le gusta ayudar al otro, un amor que tiene paciencia, un amor que tiene paz, un amor, ¿verdad? Que tiene gozo.
¿vale? Para que otros puedan conocer a ese Jesús, el que nos transformó, el que tiene vida, el que vive, que no se quedó en la tumba y que está en los cielos y que puede ayudarnos, porque Él, ¿verdad? Conoce nuestras debilidades también y tiene mucha paciencia para con nosotros. Y Él quiere que también nos tengamos paciencia unos a otros, queridos niños, ¿ok? Pues hoy iniciaré contándoles un pequeño cuento llamado Las semillitas traviesas. Pongan atención. Érase una vez que dos semillitas de aguacate, una se llamaba Oli y la otra se llamaba Curry. Ellas veían todos los días como un cultivador de aguacates cada día les daba amor y cuidado con tan solo un mínimo tallito que solo se asomaba la cabecita. Este cultivador, queridos niños, aunque estaba chiquitita esa planta y apenas asomaba una pequeña ramita de esa plantita, el, el cultivador tenía mucho cuidado con estos dos tallitos. Aunque eran tan pequeñitos, él los cuidaba con mucho amor, con mucha dedicación. Siempre iba y checaba la tierra, los regaba, les hacía cariñitos y siempre estaba al pendiente de estos dos semillitas de aguacate que había sembrado el cultivador, queridos niños. Así que habían pasado 4 años desde que fueron plantados. Pero Oli, a diferencia de Curry, era muy sensata, porque Oli sabía que para alcanzar la adultez como un árbol aguacatero, debía de tener paciencia, portarse bien, ser obediente, y eso incluía tomar su agüita cada día y recibir feliz todo ese amor entregado por su amable agricultor y esperar con paciencia hasta que el día en que pudiese dar fruto y cumplir el gran sueño de todo aguacate, que es poder llevar grandes y ricas bendiciones a los hogares. Y por el otro lado, por la otra parte, Curry era muy impaciente y no veía el día y la hora en que pudiera crecer y dar frutos. Y como su mente estaba totalmente centrada en esto, tristemente no se daba el tiempo necesario para tomar su agüita y disfrutar de los cuidados y del cariño de su dueño. Ella solo vivía enojada y de todo se molestaba. Quería todo rápido, en su tiempo, a su antojo y bajo sus condiciones. Además, Curry siempre discutía y alegaba sobre la paciencia que caracterizaba a Oli y le decía que era tonta. Y en medio de peleas, ella siempre le recomendaba a Oli ejercicios y supuestos tips milagrosos a Oli que según ella le ayudarían a crecer más rápidamente. Pero, pasados los años, Oli recibió la acostumbrada visita del agricultor y con él la gran noticia de que ya comenzaba a florecer para su posterior carga de fruto. La paciencia y la obediencia de Oli, queridos niños, fue premiada. Era ya una gran y hermoso árbol aguacatero con toda una vida fructífera por delante. Y por el otro lado, Curry, al mismo tiempo, recibió una triste y mala noticia de que lamentablemente su impaciencia, sus malos hábitos, su desobediencia y su mal humor no le permitió desarrollarse de forma correcta, porque tanto sus raíces y su tallo eran muy débiles y no había señales de que Curry cumpliera con sus sueños. Pero ¿saben, niños? Curry aprendió la lección y decidió dedicar el resto de su vida a aconsejar a otras plantitas de aguacate para que no repitieran su historia. ¿Cómo ven esta hermosa historia, queridos niños? Por eso debemos de trabajar la paciencia, queridos niños.
Debemos de tener paciencia, recibir el cariño de nuestros padres, los consejos de nuestros padres y crecer conforme a nuestras etapas con paciencia. No querer ir corriendo, ¿verdad? Para otra etapa de la vida corriendo, porque ¡pum! Podemos fracasar, queridos niños. Debemos de tener paciencia en nuestro crecimiento. Debemos de tomar todos los consejos, el amor y el cariño de todas esas personas que nos aman y que nos enseñan cosas correctas para nuestro diario vivir, queridos niños, para que crezcamos y demos fruto agradable para las demás personas, así como Oli cumplió su gran sueño, así también ustedes cumplan su gran sueño y su gran propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes en su vida futura, queridos niños. Pero hay que trabajar la paciencia, ¿ok? Y bueno, saben, queridos niños, que en la Biblia, en el libro sagrado de Dios, hay muchos ejemplos de grandes hombres de Dios que tuvieron mucha paciencia en el camino de Dios, siendo obedientes y pacientes. ¿Y saben? Su paciencia y su obediencia fueron premiadas por Dios, queridos niños. Tenemos a Job, que perdió todo, todo lo que tenía, queridos niños, pero no perdió la fe y la paciencia en Dios. ¿Y sabes? Dios le restituyó todo, queridos niños. Tenemos a Abraham, el padre de la fe. Dios le había prometido una gran descendencia, aún siendo viejo y su mujer estéril. Y él esperó con paciencia la promesa de Dios, y esa promesa, queridos niños, se cumplió. Y aún la descendencia de Abraham sigue creciendo, queridos niños, porque tú y yo somos parte de esa gran descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Gloria a Dios, queridos niños. También tenemos a Jeremías. Jeremías era un gran profeta de Dios que sufrió persecución y calumnias, y aún así, él siguió con fe y paciencia su ministerio, queridos niños. Tenemos a José, al gran José, que ahorita estamos viendo la historia de José en los sábados, en Semillitas de Jesús, ¿verdad? Estamos viendo la gran historia de este joven José, el gran soñador, que también fue un hombre de paciencia. Y su historia nos enseña a tener paciencia y perseverancia al enfrentar las dificultades e injusticias de la vida. Y muchos otros más hombres de Dios, queridos niños, que hay en la palabra de Dios, que por eso es importante que abran las páginas de la Biblia y lean todas esas hermosas y grandes historias de hombres que fueron de fe, que tuvieron paciencia en el camino de Dios y que saben, Dios jamás, jamás los dejó, queridos niños. Él siempre fue su escudo, siempre fue su Señor, siempre los cuidó, siempre estuvo con ellos y cada uno de ellos recibieron grandes recompensas, queridos niños, por su fe, su paciencia, su servicio, su obediencia, ¿vale? Y esos grandes hombres de fe, queridos niños, sirven para que nosotros, ¿verdad? Podamos seguir su ejemplo, queridos niños, de que sí se puede tener paciencia y fe y obediencia en el camino de Dios, porque todos estos grandes hombres, queridos niños, no eran de otro planeta, eran como tú y como yo. También se enojaban, también lloraban, también tenían problemas, tenían necesidades, pero supieron aprender a tener paciencia delante de Dios, supieron activar su fe en el Señor y servir a Dios, a su Rey, a su Señor, queridos niños. Y el Dios que todo es amor, misericordioso y que es un Dios que cumple sus promesas, también obtuvieron grandes recompensas en su camino del Señor. ¿Vale? Pero hoy les voy a contar una historia acerca de un hombre impaciente, que como Curry, la de nuestro cuentito, este hombre para nada tuvo paciencia.
y tuvo grandes consecuencias por su impaciencia, así como ocurre, ¿verdad? Este hombre se llamaba Saúl. Saúl había sido ungido como primer rey de Israel, queridos niños. El profeta Samuel tenía algunas instrucciones muy específicas de parte de Dios para Saúl que este hombre debía de seguir. Una vez que fue ungido el rey de Israel, Samuel era el que le llevaba, ¿verdad?, la palabra a Saúl de lo que Dios quería que este rey hiciera. Y Samuel había recibido instrucciones muy específicas para que este hombre Saúl tenía que seguir. Una de ellas que debía de cumplir, queridos niños, y que Dios le había dado a Samuel, era, queridos niños, que él fuera a la ciudad de Gilgal. Le dijo Samuel, mira, Saúl, Dios me ha dicho que vayas para la ciudad de Gilgal y que me esperes ahí por 7 días. Yo ahí te voy a ver para poder ofrecer sacrificios y plegarias a Dios, pidiéndole por las bendiciones sobre el pueblo de Dios y para ti, Saúl. ¿Vale? Entonces, adelántate, espérame en Gilgal y ahí yo voy a estar contigo. Solo espérame 7 días y ahí estaré contigo. Saúl obedeció, queridos niños, se fue a Gilgal, así que tomó sus cosas y viajó hacia Gilgal, ¿verdad? Tomó la instrucción que le dijo Samuel. En ese entonces, su hijo Jonathan enfrentaba una gran batalla contra los filisteos y los derrotó. Los filisteos se enojaron mucho porque perdieron entonces se preparaban para volver a tomar represalias contra el pueblo de Israel. Saúl sabía que debía de atacar a los filisteos otra vez, pero su ejército se llenó de miedo y querían irse a casa. Así que Saúl quería atacarlos pronto, antes de que su ejército desertara y se fuera para casa, para su casa. Saúl estaba desesperado porque Samuel tardaba, ¿verdad? Él sentía que ya era mucho tiempo y no llegaba, ¿verdad? Y él se desesperaba porque él tenía que atacar a los filisteos nuevamente y él veía que su pueblo estaba temeroso y quería irse a su casa. Entonces no sabía qué hacer, si esperar a Samuel o enfrentar a los filisteos. Pero recuerden que él tenía una instrucción, ¿recuerdan? Él tenía que esperar a Samuel 7 días y él se le estaba haciendo muy larga la espera de Samuel. ¿Verdad? Así que Saúl esperó y esperó y veía que su ejército se estaba desanimando y decía, ¿qué hago? Y si no, tacos se nos van a ir o no se nos van a venir sobres, ¿verdad? Y entonces, cuando vio Saúl que Samuel no llegaba en el séptimo día, ya era el séptimo día, queridos niños, y Saúl estaba desesperado y veía por todos lados y decía, "Chin". Eran probablemente las 6 de la mañana y veía y nada, las 7 y nada, las 8 de la mañana y nada, las 3 de la tarde y nada. Y entonces, ¿qué creen, queridos niños? Que se impacientó este hombre. ¿Y saben qué hizo? Decidió él ofrecer los sacrificios y las plegarias a Dios. Este rey no esperó a Samuel. Estaba desesperado, tuvo impaciencia. No pudo esperar un poco más y tener paciencia como Samuel le había dicho. Si Samuel había dicho que a los 7 días iba a llegar, es porque Samuel iba a llegar. Y todavía no terminaba el día séptimo, no terminaba ese día. Y por la impaciencia de este rey, sucede algo, queridos niños. Él no debía de haber hecho esto, queridos niños. Era grave, porque él era un hombre que derramaba sangre, sus manos estaban llenas de sangre. Y los únicos que podían hacer holocaustos, sacrificios, eran los sacerdotes. Por eso Samuel le dijo, espérame ahí,
Espérame ahí para entonces llegar y preparar el holocausto y hacer las plegarias y las bendiciones para pedirle bendiciones a Dios para el pueblo y para ti, Saúl, ¿verdad? Pero la impaciencia de Saúl le hizo cometer un error y desobedecer al Dios Todopoderoso. Y casi terminando él de ofrecer el sacrificio y las plegarias, llegó Samuel. Y cuando Samuel vio lo que había hecho este rey Saúl, se molestó muchísimo, muchísimo Samuel y le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho, Saúl? No has cumplido el mandato que te dio el Señor. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino hoy sobre Israel para siempre. Mas ahora, por tu desobediencia, por tu impaciencia, tu reino no será duradero, Saúl. Porque ¿sabes por qué, Saúl? Porque Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado, Saúl. Sí. ¿Ven lo que causa la impaciencia, queridos niños? Saúl no supo esperar un poquito más. Todavía no se terminaba el séptimo día. Y ya le urgía levantar el holocausto. No pensó ni por un momento lo que estaba haciendo. Le estaba faltando a su Dios, queridos niños. Estaba faltándole al Dios Todopoderoso, estaba desobedeciendo una orden de Dios. Una orden que Samuel le dijo, Samuel, dice Dios, que te vayas a Gilgal y que me esperes ahí por 7 días. Yo voy a llegar para que en cuanto yo llegue, levantemos sacrificio delante de nuestro Dios y le pidamos plegarias, le pidamos su compañía, sus bendiciones para ti y para el pueblo de Israel. Pero Saúl, con su impaciencia, lo único que logró, ¿verdad? Fue que Samuel se enojara y que también Dios se enojara, ¿verdad? Sobre todo Dios, porque antes de que llegara Samuel, Dios ya había visto la desobediencia y la impaciencia de este rey Saúl. Si Saúl hubiera esperado un poco más pacientemente por la llegada de Samuel, su familia hubiera continuado como la familia real de Israel por generaciones. Pero en cambio, Dios decidió escoger a otro rey por la desobediencia e impaciencia de este rey. Al final, Saúl perdió su posición como rey a causa de su impaciencia y su desobediencia a Dios. Y peor aún, perdió su relación con Dios, todo por su impaciencia. ¿Ven por qué es importante la paciencia, queridos niños? Porque también nosotros como hijos de Dios, por no ser pacientes, podemos perder muchas bendiciones que Dios tiene para tu vida y para mi vida, por no ser pacientes, por querer correr, por querer ganarle al tiempo, por querer hacer las cosas a nuestra manera, por no esperar a Dios, por no saber esperar. También nosotros, si no aprendemos a esperar, a tener paciencia y esperar el tiempo de Dios con calma y con paciencia, porque la palabra de Dios dice, si Dios dijo, Dios hará. Y Dios no es hombre que miente ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, queridos niños. Si Él nos ha dicho que guardará nuestra vida, que estará con nosotros, que Él tiene propósitos especiales para nuestra vida, los va a tener, queridos niños, a su tiempo, porque recuerden que el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo de Dios.
¿vale? El tiempo de Dios siempre es perfecto y siempre llega a su tiempo, queridos niños. Nunca llega antes, nunca llega después, siempre es exacto el tiempo de Dios. Y tenemos que saber esperar en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier cosa que estemos pasando, debemos de desarrollar nuestra paciencia, aún con nuestros enemigos, con los que nos hacen daño, tener paciencia, no vengarnos, no responder, ¿verdad? No ser igual que ellos, sino guardar silencio delante de Dios y tener paciencia, que Dios está con nosotros y Él tomará la venganza, ¿verdad? A favor de nosotros. Saúl, por no tener paciencia, tuvo, ¿verdad? Consecuencias graves. Si él hubiese obedecido y hubiese tenido paciencia esperando al hombre de Dios que viniera a Samuel, su familia hubiera continuado como la familia real de Israel por generaciones. Pero no, él decidió escoger, ¿verdad? Su, su, su respuesta, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no estamos forzados a hacer, ¿verdad? Las cosas a fuerzas. No estamos forzados a hacer las cosas. No estamos forzados a creer en Dios. No estamos forzados a seguir el camino de Dios. El camino de Dios se sigue por convicción, por amor, porque quiero, porque lo siento, porque amo a mi Creador, porque amo a mi Salvador, porque yo quiero, por amor. ¿Le? Y no porque no nos impongan. Cada uno se forma el destino que quiere. Y cuando nosotros entonces tomamos nuestras decisiones, ¿verdad? Equivocadas, entonces después le echamos la culpa a Dios. Y Dios no tiene la culpa de nada. Dios siempre nos dice en su palabra, te pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú, ¿verdad? Dice el Señor, escoge tú. Si eres sabio, escogerás la vida. Pero si eres insensato, si eres impaciente, si eres desobediente, escogerás la muerte. Pero ahí están los dos. Escoge la vida o la muerte. ¿Eh? Nosotros estamos, si somos sabios, escogeremos siempre lo mejor para nuestra vida. ¿Vale? Porque los únicos que escogemos somos nosotros, queridos niños, queridos radio escucha. Las consecuencias que a veces nos pasan y que nos acarreamos en nuestra vida es por nuestras decisiones, porque yo las tomé, porque yo quise. Nadie me dijo, hazlo. Yo lo hice porque quise, ¿vale? Tampoco influyó Dios en eso, ¿vale? Es porque nosotros lo quisimos hacer. Dios en su palabra siempre nos ha dicho que Él lo único que quiere para nosotros son planes buenos y no planes de mal. Dios no quiere que vivamos todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo llorando, todo el tiempo teniendo necesidades. Dios no quiere nada de eso. Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros buscamos su voluntad, si nosotros estamos buscándolo día a día, si nosotros somos obedientes a su palabra, las cosas fluirán solitas, queridos niños, porque Dios dice que Él cuida a sus justos, que Él escucha la oración de sus justos. Y sus justos son los que le obedecen, los que le buscan, los que le aman, los que tienen paciencia, los que tienen amor. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que la impaciencia trae consecuencias, queridos niños, y que también es necesario trabajar en la paciencia, ¿vale? Porque también es muy importante, porque ya vimos lo que puede acarrear. Trae graves problemas también el ser impacientes, ¿vale? ¿Y qué podemos aprender del rey Saúl? Bueno, que cuando las promesas de Dios tardan y que sean difíciles las situaciones por las que estamos pasando, Dios desea que seamos pacientes, ¿vale? Dios seguramente deseaba en su corazón que Saúl tuviese paciencia, que esperase a Samuel, como había dicho.
Él no quería que Saúl hiciera lo incorrecto. En el corazón de Dios estaba que hiciera lo correcto Saúl, pero Saúl no quiso. Saúl escogió, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Lo que Dios quiere en nosotros y es su deseo es que seamos pacientes, que caminemos con paciencia el camino de Dios, que seamos pacientes en cualquier circunstancia de nuestra vida, que no nos enojemos, que no nos impacientemos, que siempre confiemos en Dios. Porque cuando le pedimos a Dios que Él sea que nos ayude a ser más pacientes, Él a menudo nos permite también pasar por situaciones en las que necesitamos ser pacientes. A veces también, ¿verdad? Dios permite situaciones en nuestra vida para enseñarnos a ser pacientes, para enseñarnos a amar, para probar nuestra fe, para ver si verdaderamente seguimos a Jesús por amor o porque nada más nos da. O si amamos a Dios porque pues nada más dice, nos da salud, bendiciones. Pero cuando estamos en opulencia o cuando estamos bien, entonces nos olvidamos de Dios y entonces dice Dios, ¿qué pasó? Volvió a caer tu fe, ¿verdad? Pero a veces también Dios permite esto, queridos niños, para que nuestra paciencia sea más fuerte, para que nuestra fe sea más fuerte, para que en esos tiempos de impaciencia, ¿verdad? En esos tiempos de enfermedad, en esos tiempos de problemas que tengamos en la escuela, en el vecindario, en cualquier lugar, queridos niños, en cualquier circunstancia que nos encontremos, en cualquier problema que nos encontremos, podamos echar mano de eso y decir, no, Señor, ayúdame, ayúdame a guardarme, Señor, dame paciencia, Padre, sosténme, Señor, con tu brazo fuerte. No quiero fallarte, Padre, no quiero hacerlo, no quiero gritar, no quiero hacer esto, Padre. Ayúdame, Señor, a controlarme, Padre. Ayúdame a guardar, Señor. Haz más fuerte mi fe, Padre. No quiero fallarte, Señor. Quiero ser esa clase de hijo que tú quieres que yo sea, Padre. Fuerte, valiente, decisivo, Señor. Ayúdame. Y el Señor llega a nuestra ayuda, queridos niños. Y entonces, aún en medio de la necesidad, del problema, el Señor dice, yes, pasaste la prueba. Pasaste la prueba, hijo. ¿Vale? Y aún así, cuando estemos en problemas, queridos niños, pongámosle todo, todo en las manos de Dios. Y Él, por supuesto, que nos sostendrá, nos ayudará, nos dará las palabras precisas para cualquier problema, para cualquier situación, nos dará las fuerzas para resistir al enemigo y el enemigo huirá de nosotros, queridos niños. ¿Vale? Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Vale? Así que también a veces son necesarias, ¿verdad? Las situaciones por las que pasamos para que nosotros reafirmemos nuestra fe, reafirmemos nuestra paciencia, nuestro gozo, nuestro paz y nuestro amor para que cuando aún en medio de esas circunstancias, entonces salgamos victoriosos, queridos niños. Pasemos la prueba delante de Dios. Pasemos la prueba de la paciencia, pasemos la prueba de la fe, pasemos la prueba del gozo, pasemos la prueba del amor y Dios se sienta orgulloso de nosotros, así como se sentía orgulloso de Job, ¿verdad? Cuando el enemigo llegó delante de Dios y le dijo, ¿ya viste a Job? Le dice el Señor. ¿Ya viste a Jacob? ¿Cómo es un hombre de fe, paciente? Ah, y le dice el enemigo, ¿verdad? Pues es así, porque pues todo tiene, no tiene necesidad de nada, por eso es feliz, tiene sus casas, tiene sus hijos sanos, tiene borregos, muchos borregos, tiene muchos borregos, ¿verdad? Y le dice el Señor, ah, no te preocupes, quítale lo que quieras, quítale lo que quieras. Yo confío en mi siervo. Dice que él va a continuar firme en su fe. Y luego va el enemigo, ¿verdad? Y empieza a tocar las cosas de Job hasta que lo deja tirado, enfermo, pero antes le dice el Señor, pero no toque su alma porque su alma me pertenece. Quítale todo lo que quieras, si quieres enférmalo, pero no toque su vida porque eso es mío. Y así lo hizo el enemigo, queridos niños. ¿Y Job?
pasó la prueba, queridos niños. Se mantuvo firme en el Señor, aun cuando su esposa le decía, maldice a tu Dios, mira cómo te tiene. Pero Job no abrió su boca. Él decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo iré a la tumba. Yo sé que mi Redentor vive y aún en medio de ese polvo el Señor me levantará. Y así lo hizo, queridos niños. Dios le restituyó todo lo que el enemigo le había quitado, queridos niños. ¿Vale? Así que, así como Job, podamos nosotros también pasar la prueba de cualquier circunstancia en que nos encontremos, en ese horno de fuego, en ese horno de circunstancias, nosotros salgamos victoriosos, queridos niños, con nuestra paciencia, con nuestra fe, con nuestro gozo, ¿vale? Porque a medida que practiquemos la paciencia en esas situaciones, en esas circunstancias, entonces nuestra paciencia crecerá en nuestras vidas, queridos niños, y entonces se hará algo habitual en nuestra vida, porque la paciencia nos hará tolerar y comprender a los demás. Por eso es importante que nosotros conozcamos cada día a Dios, que oremos, que leamos su palabra, que aprendamos de Él, para así poder llevar una vida de obediencia a Él. Pero para ser obedientes, queridos niños, debe de haber amor de por medio, porque el amor nos hará ser obedientes con amor y por amor, ¿vale? Cuando Dios nos dice no en algo, cuando a veces estamos pidiendo en nuestras oraciones y de repente decimos, ay, Dios no me escucha. Le he pedido tantas veces que me sane. Le he pedido tantas veces que por favor me ayude en este problema y nomás no veo su mano en ese problema. Pero sabes, queridos niños, querido Radio Escucha, cuando Dios nos está diciendo que no en aquella circunstancia por la cual estamos pidiendo y no pasa nada, es porque en realidad Dios nos está diciendo, hijo, te amo, te amo. No es el momento. Espérate un poco más, ten paciencia. Porque déjame decirte, querido niño, querido Radio Escucha, que Dios trabaja en nosotros cuando nosotros somos obedientes y cuando tenemos un corazón dispuesto para que Él trabaje en nosotros. Cuando estamos impacientes, como la Curry, que estaba impaciente en su crecimiento y que quería ya las cosas al momento de ya, pues nomás no suceden porque como la hacía Curry, por estar nada más pensando eso, ella no disfrutaba el momento, no disfrutaba las bendiciones que el cultivador le daba, sus cariños, sus mimos, el agüita, no lo disfrutaba. Ella solamente estaba pensando en ya crecer, en hacer y ya quiero tener fruto, ¿verdad? Y la otra disfrutaba el cariño del cultivador, y le encantaba que fuera, ¿verdad?, el agricultor y acariciara sus hojitas y la limpiara y le echara su agüita. Y a veces uno que le gusta las plantas, pues también habla con ellas, ¿verdad? Les dice, ay, chiquitita, ¿cómo estás? Ay, te falta agua. Y empezamos. Y la Curry, por no tener la paciencia de esperar y disfrutar de esos momentos, pues tuvo sus consecuencias. Y así también Dios espera que nosotros tengamos paciencia, porque a veces nosotros queremos las cosas de ya, queridos niños, y Dios no trabaja así. Dios es paciente y también quiere que nosotros seamos pacientes, que disfrutemos los momentos que Él nos da, la vida que nos da, la salud que nos da, los padres que nos da, los amigos, las personas que nos aman, que disfrutemos cualquier momento, queridos niños. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor empieza a trabajar con nosotros. Además, queridos niños, nuestro Dios es un Dios paciente y quiere que lo imitemos. Dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados, queridos niños, querido Radio Escucha. Y si hijos amados, imitadores de nuestro Padre. Cuando nosotros vivimos en una familia, queremos imitar a papá. Decimos, yo quiero ser grande, cuando sea grande quiero ser como mi papá.
Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Quiero ser una gran ejecutiva. Quiero ser una gran cocinera. Quiero ser una gran secretaria, una gran doctora. Y si es niño, quiero ser un gran arquitecto. Quiero ser un gran licenciado, ¿verdad? Pues así nosotros también somos hijos de un rey. Y Dios es nuestro Padre. Y también como hijos deberíamos de decir como decimos en la tierra, ¿verdad? Quiero ser como mi Padre Celestial. Quiero parecerme a Él, imitarlo. Amar a otros como Él amaba. Perdonar a otros como Él perdonaba. Ser paciente como Él perdonaba. Tener gozo como Él estaba gozoso en cualquier circunstancia. Parecernos cada día a nuestro amado Dios, porque dice la palabra de Dios que somos hijos amados, queridos niños. Dios quiere prepararnos para caminar con paciencia nuestra vida cristiana. Dice también Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengan la promesa. Como todos esos grandes hombres, que les comenté a algunos pocos, pero hay muchos en la Biblia, queridos niños, recibieron, recibieron su recompensa porque ellos, ¿verdad? Trabajaron en la paciencia, hicieron la voluntad de su Padre y obtuvieron la promesa a su tiempo, queridos niños. Así Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que vivamos, ¿verdad? Creciendo fuertes, firmes, ¿verdad? Así como creció la plantita Oli. Ella echó raíces firmes y fue un gran árbol aguacatero, ¿verdad? Así también Dios espera de nosotros que echemos raíces firmes, raíces fuertes, queridos niños. Esas raíces, esas características del Espíritu Santo se arraiguen en nuestra vida, queridos niños, y nos hagan fuertes, firmes, que nos haga fuertes desde adentro hacia afuera, para que nosotros reflejemos el carácter de Jesús en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ¿vale? Para que seamos fuertes y podamos ser grandes, ¿verdad? Árboles fructíferos, dando fruto del Espíritu Santo, para que otros sean alcanzados por nuestro fruto, querido niño, querido Radio Escucha. Dios nos ama y le complace tener hijos que disfrutan de ser guiados por ellos, por Él. Hijos que guardan su palabra con paciencia, que guardan sus promesas, porque su tiempo es perfecto, queridos niños. Siempre el tiempo de Dios es perfecto, ¿vale? Siempre, queridos niños. Él nunca llega tarde. Él siempre es perfecto a su tiempo y en todo momento, ¿vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Hoy estudiamos otra característica más del fruto del Espíritu, que es la paciencia, ¿verdad? Vamos a orar para darle gracias a Dios de esta lección maravillosa que hoy vimos, queridos niños. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre, porque cada día aprendemos algo nuevo de tu palabra, Padre. Hoy aprendimos, mi Dios, otra característica del Espíritu Santo, Señor, que es la paciencia, Padre. Enséñanos a ser pacientes, Padre. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude a ser pacientes en cualquier circunstancia, Padre, porque sabemos, Padre, que aún así, Padre mío, aunque nos encontremos en dificultades, en enfermedades, en problemas, en falta de algo, Padre, aún en medio de ahí, Señor, en esas circunstancias, tú estás en medio de ellas, Padre. Y tú, Padre, nos ayudas y nos mantienes fuerte para poder soportar, Padre Santo, cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier enfermedad, Padre. Pero es necesario, mi Dios, que nosotros trabajemos la paciencia, que confiemos en ti, Padre, que nunca
nunca dudemos, mi Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, Padre, y que siempre estás, Señor, alrededor de nosotros, Señor. Siempre estás alrededor de los que te buscan, Señor, y guardan tu palabra, Padre. Tú eres un Dios de promesas, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que no miente. Tú eres un Dios vivo, Padre, un Dios de milagros, Señor, un Dios que para ti no hay nada imposible, Padre. Y nosotros sabemos, Padre, que contamos contigo, Señor, en cualquier circunstancia que nos encontremos, Padre. Pero debemos de tener esa fe, esa confianza, Padre Santo, en nosotros, Señor, de que podemos hacerlo, Padre, y que tenemos que poner toda nuestra voluntad, Señor, todo nuestro esfuerzo, Padre. Todo, Señor, para que podamos, Señor, juntamente contigo, Padre Santo, salir victoriosos, Señor, de la prueba, de la enfermedad, del problema, de la circunstancia, Padre, porque tú nos sacarás, Padre Santo, avante, Padre, porque a veces tú, Señor, también quieres probar nuestro corazón, Señor. Quieres ver si verdaderamente te amamos, Padre, si verdaderamente dependemos de ti, Padre, o nada más estamos cuando nos va bien, Padre. Queremos ser esos hijos, Señor, obedientes, Padre. Esos hijos, Padre, que te aman, Padre, que te buscan, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre, en todo momento, Padre. Aún en medio de esas circunstancias, Señor. Que tu brazo fuerte, Señor, nos sostenga, Padre, en cualquier circunstancia, Padre. Bendice, Señor, a cada niño, Señor, a cada radio escucha, Padre Santo. Ayúdalos, Padre. Que puedan ellos confiar en ti, Padre. Que ellos tengan esa confianza, Padre, de que pueden ir a ti, Señor, en cualquier circunstancia, Padre. Ayúdalos, Padre Santo. Sosténlos, Señor, con tu brazo fuerte y poderoso, Padre Santo. Sé tú con cada uno de ellos, Señor, y despídenos, Señor, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, Padre, tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Dios y Salvador, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, queridos niños, pues esa fue nuestra lección del día de hoy. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y en nuestras redes sociales por YouTube, por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los bendiga y que sigan pasando una linda y excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bendiciones.